Y si tenemos dos conceptos de competencia, hemos visto el concepto correcto de la competencia como película, como proceso dinámico, y el concepto erróneo de la competencia como concepto estático, competencia además llamada perfecta entre comillas, en la que nadie compite porque no se permite, en el modelo todo el mundo tiene que hacer lo mismo y vender al mismo precio. Vamos ahora a dar entrada a dos conceptos también alternativos y distintos de monopolio. Y vamos a ver cómo cada uno de estos dos conceptos de monopolio va de la mano, como si dijéramos, de cada uno de los dos conceptos que acabamos de repasar de competencia. O expresado de otra forma, al concepto correcto de competencia le ligaremos un concepto correcto de monopolio y al concepto erróneo de competencia le asignaremos o relacionaremos un concepto también erróneo de monopolio. Vamos a empezar por este último. Recordemos, ¿cuál es el concepto erróneo de competencia? La competencia como situación, modelo de equilibrio, que se define porque hay una multiplicidad de oferentes, todos ellos produciendo el mismo producto y vendiéndolo al mismo precio. Es decir, el que no se permite, por definición, que nadie compita, ni haga nada distinto. Los teóricos de la economía matemática llaman monopolio a lo que no es competencia perfecta, por decirlo de una forma, una primera aproximación, de una forma burda. Es decir, si la característica del fotograma estático esencial para caracterizar de perfecta la competencia es que haya muchísimos oferentes, califican de monopolio otro fotograma, otra fotografía, otro estado de equilibrio, en el que en vez de haber una multiplicidad, que es lo contrario, haya un único vendedor. Luego, vean cómo de la mano del concepto erróneo de competencia perfecta, enseguida surge el concepto erróneo de monopolio, que se define como aquella situación, que no proceso, en la que se detecta que hay un solo productor, que se supone que por estar él solo puede poner los precios que desee, artificialmente altos en perjuicio de los consumidores. Una situación intermedia sería la del oligopolio. Procede del griego, oligo significa unos pocos vendedores. Pero este concepto de monopolio o del oligopolio es un completo sinsentido desde la perspectiva de la teoría dinámica de los procesos de cooperación social protagonizados por los empresarios. Y vamos a entenderlo enseguida. Vayamos ahora al concepto correcto de competencia. El concepto correcto de competencia, recordemos, ya no es un fotograma, sino que es una película. Es un proceso dinámico de rivalidad, en el que los empresarios rivalizan unos con otros por tratar de descubrir o crear, antes que los demás, oportunidades de ganancia, actuando en consecuencia para aprovecharse de las mismas. Y antes que los demás, porque una vez que han detectado una oportunidad de ganancia y se han aprovechado de ella, esa misma oportunidad ha quedado eliminada del mercado. Ya no puede ser detectada o aprovechada por otro ser humano. Según esta conceptualización que hemos calificado de correcta, la única correcta, de la competencia como proceso dinámico de rivalidad, el concepto de monopolio es radicalmente distinto al que acabamos de ver. Ahora lo que nos tenemos que fijar es de si es posible o no que los empresarios puedan acceder a ese proceso de rivalidad. Y diremos que solo hay monopolio cuando se impide por la fuerza del Estado la libertad de acceso en cualquier parcela del cuerpo social al proceso empresarial. Ya no, lo relevante no es si hay uno o unos pocos oferentes. Lo relevante es si se puede acceder, si hay libertad de entrada o no la hay, como consecuencia de la coacción sistemática de los estados que impiden el ejercicio de la empresarialidad libre en cualquier parcela de la vida en sociedad. Es más, en la conceptualización dinámica es irrelevante si en la sucesión de fotogramas que constituyen el celuloide y la película elegimos uno arbitrariamente, miramos y resulta que solo hay un vendedor. Si el que observa que solo hay un vendedor en ese fotograma aislado, elegido, es un economista matemático, inmediatamente pondrá el grito en el cielo y dirá: ¡monopolio! El tan odiado monopolio, explotación de los consumidores, hay que perseguir
En cambio, para el economista de la escuela austríaca, con la perspectiva dinámica del mercado protagonizado por la empresarialidad, es irrelevante que en uno o en varios fotogramas aparezca un único vendedor, porque lo que tiene que fijarse no es un fotograma suelto, sino todo el proceso dinámico de la película, y ver si a lo largo del mismo ha habido libertad de acceso o no al libre ejercicio de la empresarialidad. Y si a lo largo del proceso dinámico vemos que hay libertad de acceso, entonces habrá competencia en sentido dinámico, con independencia de que, y es irrelevante, en algunos momentos concretos solo haya quedado un vendedor. Es más, si en algún momento concreto ha quedado un vendedor y hay libertad de acceso a la empresarialidad, el hecho de que en ese fotograma aislado aparezca un único vendedor, es decir, el tan odiado monopolio desde la perspectiva de la conceptualización errónea, lejos de ser una muestra de que se está actuando mal y en contra de los consumidores, es una muestra de justo lo contrario. Si el proceso dinámico es libre y los empresarios participan en él tratando de emularse y rivalizando entre ellos, si en algún momento histórico prepondera uno solo, eso significa que ha preponderado precisamente porque ha sido capaz de servir las necesidades de los consumidores mejor que nadie. Luego, la empresarialidad libre, no coaccionada por la coacción sistemática de los estados, si en circunstancias históricas concretas se plasma en el predominio incluso de un único oferente, ello, lejos de ser muestra de algo erróneo o perjudicial para los consumidores, es una manifestación de justo lo contrario. El llegar a una posición de monopolio en un ámbito de libertad manifiesta que está sirviendo a los consumidores mejor que nadie. Entonces, fíjense ustedes cómo ante cualquier caso real, el juicio al que llegamos es radicalmente distinto según la conceptualización o el análisis que efectuemos. Por ejemplo, el caso de Bill Gates con su sistema operativo. Es capaz de poner en el mercado y lanzar un sistema operativo comprensible que millones y millones de usuarios utilizan. Y resulta que en vez de hacerle una estatua, un monumento, etcétera, se le persigue por las autoridades de la competencia en Europa, en Estados Unidos, se le calumnia, se le multa. ¿Quién tiene razón? Recuerden que en el mercado no hay derechos adquiridos, cada día es un nuevo amanecer y hay que revalidar el predominio sirviendo a los consumidores mejor que nadie. Pero si en determinadas circunstancias históricas ha predominado en el mercado Bill Gates y no ha habido coacción sistemática de los gobiernos impidiendo el libre acceso a la función empresarial, es porque Bill Gates efectivamente ha satisfecho las necesidades de los consumidores mejor que nadie. Pero ojo, esto no es ninguna garantía, que no se duerman los laureles Bill Gates. Que el hecho de haber triunfado hoy no quiere decir que haya garantía de triunfar mañana. IBM se quedó con el 70% del mercado de ordenadores hasta los años 60. Empezó a convertirse en una empresa mastodóntica y arrogante. Le presentaron un proyecto de hacer ordenadores personales pequeños y dijeron, qué tontería, esto no va a dar beneficio. Fuera. ¿Y qué pasó? Por poco suspende pagos y quiebra, como General Motors. Estuvo al borde. Inmediatamente, si dejas de estar más perspicaz y alerta que tus competidores, dirigido siempre a satisfacer las necesidades de los consumidores de la mejor manera, al mejor precio, te surgen, como debajo de las piedras, un ejército, una constelación de competidores reales y potenciales que ponen en peligro tu situación de predominio. Luego es irrelevante desde la perspectiva dinámica que en algún fotograma concreto parezca que en algún instante solo predomina uno. Ello además indica que se actúa mejor que nadie. Pero el propio proceso es dinámico, cada día es un nuevo amanecer, hay que revalidar continuamente que eres el mejor empresario y si no lo haces te surgen competidores que te comen el terreno.